Ok, vamos a continuar con el proyecto que nosotros habíamos visto la otra vez. Vamos a revisar el tema de las relaciones el día de hoy. Vamos a continuar con esto. Bueno, entonces lo último que revisamos la última vez fue el tema de los modelos. El tema de los modelos, hablando en el backend. ¿Ves? Hablando en el backend. Muestro por acá. Si tiene preguntas me dice. Bueno, continuar. Recuerden que en el dominio nosotros tenemos todos los modelos. Los modelos son los que prácticamente son los que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para poder crear todos los controladores. Los controladores crean las vistas y podemos utilizar toda esa información para crear las interfaces de las pantallas, ¿cierto? Bueno, entonces yo tenía por acá, como vamos a continuar con el backend de la cocina, lo recuerdan, en la preparación de un sándwich. En este caso necesitamos crear algún otro modelo para poder crear las relaciones como tal. En este caso yo creé un modelito pequeño que nos va a servir para esto. Esto se los compartí en el Drive. Eso se encuentra en el Drive. Es en la carpeta que nosotros estamos manejando de conocimiento, que ya se los había compartido previamente. En el archivo que se llama Memories. En este vamos a colocar absolutamente todo para el tema del conocimiento general. Entonces, en esta carpeta tenemos un documento de Drive que se llama Memories. Allí yo agregué como tal un modelito pequeño que nos puede servir para poder empezar a trabajar el tema de las relaciones. Nosotros inicialmente habíamos creado una tabla que se llamaba ingrediente, ¿cierto? Esa tabla de ingredientes pues prácticamente nos sirvió para crear el diseño inicial, nos sirvió para crear el frontend y el backend inicial, pero ya necesitamos otras tablas, necesitamos relaciones, necesitamos otro tipo de cosas. Entonces acá con este modelo, que es una cosa súper sencilla, es una cosa que tiene cuatro tablas, y con eso podemos empezar a trabajar. En este caso tenemos la tabla de chef, ¿cierto? Tenemos la tabla de recipes, que es como las recetas como tal, ¿cierto? Tenemos las cuisine, que son como las cocinas que se pueden manejar, que cada receta tiene que manejar, dónde la va a hacer. Y como tal tenemos el ingrediente del modelo anterior que ya habíamos hecho, ¿cierto? Ese modelo nos va a servir para poder crear eso. Y ahí ya tenemos las relaciones. Ejemplo, empezando por el chef. El chef tiene algunos atributos, ahí están marcados, que son el nombre y el apellido, ¿cierto? Y tiene una relación sencilla, que es de la relación directa a recipes, ¿cierto? Que son las recetas como tal. Es una cosa súper sencilla, que es de uno a muchos, ¿cierto? Una receta puede tener muchos. Un chef puede tener muchas recetas. Exacto. Si está en la jugada esta muchacha. Entonces, ahí están las relaciones de uno a muchos, este es de uno a muchos, las recetas son de muchos a muchos, las recetas contra ingredientes de uno a muchos. Eso ya lo conocen, eso yo no creo que se toca que explicarlo, porque ya lo vieron mucho en la universidad, o si no, pues ya lo revisan ustedes mismos.
el tema de las asignaciones relacionales. Eso es entidad relación, yo creo que eso es lo más básico que les deberían enseñar en la universidad. Eso ya lo deberían saber. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso. Vamos a empezar. Entonces, como tal, ya hemos creado un modelo que se llama ingrediente, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a crear todos los modelos. Necesitamos crear todos los modelos. En este caso vamos a crear ingrediente, cuisine, recipe y chef. Entonces los tenemos que crear. Entonces vamos acá al dominio, ¿cierto? Y empecemos a crear uno por uno. Entonces creemos una nueva clase, ¿cierto? Que la vamos a llamar. Así como se encuentra en el Memories. Vamos a empezar con chef. Entonces chef tiene first name, last name y eso es todo. Sí, ok, no es un modelo sencillo. Porque ya cuando empecemos a crear una aplicación más robusta, ahí sí necesitamos agregarle mucho más cosas. En este caso pues no vamos a crearle más cosas porque no necesitamos tanto. Bueno, esperemos que esto cargue, eso que está demorando tanto. ¿Y qué? ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Ya puede arrancar? No. Muy mal. Muy mal. Ok. Bueno. Clase la vamos a colocar chef. ¿Cierto? Vamos a colocar chef. ¿Y qué le vamos a crear al chef? Una cosa demasiado sencilla. ¿Usted qué cree que es esos dos campos? First name y last name. ¿Qué tipo de dato es? Char. Es char, string, como lo quiera utilizar, pero es una cadena. Es una cadena porque tiene que tener texto, ¿cierto? Eso tiene que tener texto como tal. Hoy vamos a utilizar algo que se llama anotaciones. El model annotation, que es súper importante para crear el modelo en base de datos. Es demasiado importante. Por acá voy a empezar a abrir a SQL Server. A ver SQL Server. Bueno. Mientras esto carga, les voy a mostrar. Ahorita vamos a ver algo que se llama migración. Nosotros necesitamos el tema de la migración para poder crear cambios en la base de datos automáticas. La base de datos automáticamente ya se actualiza, pero que nosotros necesitamos saber si la base de datos se encuentra actualizada con las últimas versiones. En caso de, por ejemplo, que cambiemos un modelo, esto se tiene que actualizar automáticamente. Si no, le toca que usted ir a tirarle updates a la base de datos y eso es muy maluco. Hay una forma de hacerlas manual, que esa no me gusta, ahí se las dejo, no la utilizo y tampoco me gustaría utilizarla. Yo utilizo siempre la automática, que es que modificar algunas cosas. ¿Para qué? Para poder utilizar este tipo de arquitecturas. Es demasiado sencillo y ahorita Pero se hace desde Visual Studio. Se hace desde Visual Studio, eso no tiene nada raro, es demasiado simple. Se tienen que cambiar algunas cosas en el controlador, en algunas cosas especiales pues como tal. Esto se murió. Esta máquina aquí. Puta madre. Listo, ya como nos creó la clase, recuerda que estas clases siempre tienen que estar públicas. ¿Cierto? Entonces ya tenemos que crear la clase chef, que va a tener la propiedad de
string que se va a llamar first name. Bueno, first name y last name. Creemos primero todas las clases, o mejor dicho, vamos a arreglar primero esta. Esta le vamos a cambiar el idioma que estamos utilizando, el Spanglish. Vamos a utilizar en inglés. Ingredient, ¿cierto? Vamos a cambiar esa propiedad. Vamos a cambiarla de ingrediente. Entonces esta de ingredient ID, ¿cierto? Este es name, es un string. Y vamos a colocarle el último valor de la tabla que es amount, que es una cantidad. Amount, ¿cierto? Un N. Esto es un entero, ¿cierto? Sí. Vamos bien. Entonces, vamos en chef. En chef acá que nos faltó la propiedad más importante, el ID. Entonces acá tenemos que colocarle chef ID, ¿cierto? Que esa es la que siempre tenemos que colocar de principal, o sea, esa no puede cambiar nunca. En todos los Porque esa es la que va a crear el ID principal de la tabla, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar algo antes de continuar, el tema de las notaciones de los modales. ¿Para qué? Eso nos sirve muchísimo. Por acá en el documento está por ahí un pastelito. Llevémonos esos muchachos para allá. Llevémonos alguno. Llevémonos por ejemplo este del name. Apliquemos los ingredientes. Como ya sabíamos, el key es súper importante, que ya se los había explicado. El key, o no se los había explicado, creo que no lo ha explicado. Esas son las notaciones. ¿Para qué se le da key? Porque esa es la primera clave, por así decirlo, en SQL Server, la clave primaria. Entonces esta va a ser la clave primaria de la tabla. Inicialmente las creamos así, a lo bestial, pero necesario que usted le dé identificadores, ¿cierto? Entonces ya en estos campos usted tiene que colocarle anotaciones, validaciones, agregar tipo de datos, campos, cantidad de espacio, tamaño, cosas así. Para eso nos sirven las anotaciones. En este caso es una cosa muy simple, eso simplemente copy-pegue que nos dice cuándo es un campo requerido. Siempre colocan en el header o en la parte superior de la propiedad, ¿cierto? Entonces en este caso, visualicémoslo. No vamos a crear index todavía porque los enreda. Si es un campo requerido, cuando obliguemos al usuario que es necesario que lo ingrese, le colocamos require y la validación. ¿Sí o qué? En caso de que ese man no ingrese ese valor, pues le colocamos el campo este es requerido, ¿cierto? Eso es todo. O sea, si en la validación ya la tiene previamente. Si la quieren crear con JavaScript o la quieren llevar con jQuery, con cualquier otro tipo de cosa, esta no les sirve, porque esta es directamente desde servidor, entonces esta no les va a servir, tienen que crearla manualmente. O sea, si les toca que crear la pata. Pues acá está la del servidor, se las tengo que explicar porque esa es la que utiliza Entity Framework nativo. Acá es un más len, si usted ya lo conoce, en un tamaño máximo del campo, ¿cierto? Eso es todo, verifica que el tamaño sí sea correcto, en este caso va a ser de 50, entonces en base de datos que va a crear un varchar de 50. Y el nombre que va a mostrar en la pantalla, pero en la pantalla del frontend, la pantalla del frontend. En este caso, ¿cuál va a mostrar? Pues obviamente el name, ¿cierto? Y esos campos, eso se lo tenemos que hacer a la mayoría de los campos. Por ejemplo, ¿es requerido este campo? Pues obvio, en la cantidad del amount es requerido. Como es un entero, no necesitamos darle un tamaño. ¿Y qué campo y qué